funcionarios del Poder Judicial y los operadores del sistema judicial, me parece que es un tema importante para analizar, para desarrollar. Y les pido disculpas por ser un poco autorreferencial, pero quería arrancar con una historia personal. Creo que en la provincia de Río Negro no debe haber un periodista que haya empezado peor que yo mi relación con el Poder Judicial. Fue allá, tenía muy pocos meses, semanas creo, en el diario trabajando. Yo entré con una pasantía y me mandan a cubrir un juicio político a una jueza de Roca. Bueno, me pareció interesante. Bueno, a ver, escucho, tomo nota, me vuelvo a la redacción después de la primera audiencia, me doy cuenta que me olvidé de consultar quiénes eran los jueces que llevaban adelante el juicio. ¿Qué hago? Miro el anuncio que había salido en el diario, repaso, escribo, transcribo. Como en el tribunal estuvo, el consejo estuvo presidido por el doctor Luis Lutz. Perfecto, sale la nota el otro día. Segunda audiencia, me presento temprano, antes de que empiecen las audiencias, entran los integrantes del consejo. La persona sentada en el medio pregunta: ¿quién es el periodista del diario Río Negro? Ante la mano. Mi nombre es Alberto Valladini. Entonces, ese día ya en los primeros pasos dentro de la profesión aprendí que siempre es mejor hacer una pregunta, por más tonta que parezca, a querer volver a la redacción con que uno tiene todo cerrado. Después puede cometer errores muy importantes. Bueno, y a partir de ahí empecé también a interesarme por cultivar la relación con los funcionarios del Poder Judicial, un poco retomando lo que decía Omar en el principio, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de, bueno, a ver cómo yo hago mejor mi trabajo. Nosotros los periodistas somos bastante poco autocríticos y muchas veces creemos que las sabemos todas y que nadie nos puede venir a decir cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Y no es así para nada. Bueno, y a mí me interesó siempre en el ámbito de la justicia, como obviamente también no soy abogado, y entonces hay muchísimo para aprender, muchísimo para conocer, y sobre todo por la responsabilidad que tiene nuestra función de después trasladar eso a nuestras audiencias. Entonces me preocupé siempre por cultivar una relación con los funcionarios judiciales, una relación profesional, una relación de respeto, pero siempre trato de establecer algunas reglas básicas, no imponer, charlarlas, pero tratar de buscar acuerdos en la relación con los funcionarios para que el trabajo de los dos sea mejor. Y hace más de 10 años, en Roca, surgió una muy buena idea, no me acuerdo si fue de qué lado fue, porque la encabezaron Alicia Miller en ese momento, y la gente del colegio de magistrados y funcionarios de la provincia, de reunirnos cada 15 días más o menos para empezar a debatir y empezar a analizar, bueno, a ver qué cosas se veían del otro lado que podían aportar, qué cosas veían los funcionarios magistrados que nosotros no lo hacíamos tan bien, lo podíamos hacer mejor, qué demandas teníamos nosotros los periodistas en el trabajo cotidiano en tribunales. La verdad que la propuesta era muy buena, era interesantísima, pero hay que admitir que fracasó rotundamente. Duró 2 meses. ¿Por qué? Porque esas reuniones íbamos el puñado de los periodistas que teníamos ganas de aprender del Poder Judicial y el puñado de funcionarios que consideraban que tenían algo para aportarle al periodismo y que tenían algo para mejorar en su función cotidiana en la relación con los medios de comunicación. Entonces, bueno, el avance hacia ese escenario distinto que tenemos que construir, pensado no para los jueces ni para los periodistas, sino, como decía en un principio, como para la comunidad que recibe a través de los medios toda la información de interés público que surge de la justicia. Bueno, todo eso quedó en un compendio de buenas intenciones sin que se modificara en términos reales la relación que teníamos. En función de estas anécdotas que les voy contando, es que por eso considero que estos encuentros, estos lugares de encuentro que están promoviendo ustedes son muy importantes.
la comunicación entre la justicia y los trabajadores de prensa es clave para construir un sistema eficiente de información a la comunidad. En eso seguramente estamos todos de acuerdo, pero me parece que hay una pregunta importante. ¿Qué tipo de comunicación tenemos que tener entre los funcionarios del Poder Judicial y los periodistas? Y dentro de esto, bueno, hay quienes creen que con la creación de las oficinas de comunicación dentro del Poder Judicial se resolvió todos los problemas que venimos arrastrando desde hace años. Desde mi punto de vista, lamento decirle a los funcionarios que creen eso que para mí no es así. Acá mismo en la provincia de Río Negro, lo dijeron en el inicio el doctor Arcarian y la doctora Piccinini, bueno, tenemos una oficina de comunicación del Poder Judicial que realmente funciona muy bien. Tiene profesionales calificados, tienen un interés, un acercamiento, una apertura muy importante hacia todos los que trabajamos en los medios de comunicación, pero claramente esos actores no pueden cubrir todas las demandas que tienen un periodista cuando busca información del Poder Judicial. Entonces hay un elemento, me parece que es central para consolidar una relación entre una fuente y un periodista, y ese elemento central es la confianza. Tenemos que trabajar mucho de los dos lados en establecer un mayor grado de confianza a la hora de vincularnos en la labor cotidiana. Porque por más buenas intenciones, por más capacidad, por más preparación que tenga el responsable de una oficina de prensa del Poder Judicial, esa confianza que se necesita entre el funcionario y el periodista jamás se va a construir si no hablan entre ellos, si no hay un mano a mano, si no hay una posibilidad de establecer un contacto directo. Yo sé que a veces a los funcionarios, sobre todo ahora con el nuevo código de los fiscales, les molesta, les interrumpe su trabajo cuando tienen en sus manos un caso resonante, atender 1, 2, 3, 10 llamados de periodistas pidiéndole todo lo mismo. ¿Cuánto va a ser la investigación? ¿Qué pasó? ¿Qué medidas se van a tomar? Pero a pesar de eso, me parece que cerrarse absolutamente a los contactos con profesionales de los medios no es el medio más efectivo para solucionar el problema. Yo, en mi experiencia personal, y vuelvo un poco a lo que cuando tengo la oportunidad de hablar con un funcionario judicial por primera vez y le cuento un poco qué tipo de relación profesional me gustaría desarrollar, yo prefiero 1000 veces que el funcionario judicial me atienda el teléfono y me diga: no, mirá, si estamos trabajando, si vamos, si sale esto a la luz, se arruina la investigación, un poco lo que también contaba Omar hace un rato, aguantate el dato, o sea, va a pasar esto, pero aguantalo, porque si lo publicás, arruinás la investigación. Que me diga en qué momento lo puedo volver a llamar, saber, bueno, cuándo va a ser oficial esa medida, cuándo se va a poder informar. Prefiero 1000 veces a que me atienda y me diga eso y me dé esa respuesta que para mi trabajo va a ser negativa en el resultado final de lo que me pide mi editor, que me dice: necesitamos información sobre este caso. Pero yo prefiero que me digan eso y que no me atienda el contestador automático y yo le deje un mensaje que sé que nunca me va a contestar. O ahora con el WhatsApp que me clave el visto. Entonces, en ese minuto y medio que el funcionario puede establecer una comunicación conmigo y me dice eso, ese minuto y medio que todavía para muchos es un minuto y medio perdido, el funcionario judicial se puede ahorrar un montón de dolores de cabeza. En esto vuelvo, los periodistas no solemos ser muy autocríticos y me parece que deberíamos ser un poco más, y no estaría mal reconocer que en nuestro ambiente no abunda la formación específica en temas judiciales. Y dentro de todo eso, además, hay algunos colegas que son especialistas en el arte de la revancha, ¿no? Ah, ¿no me atendés? Ahora vas a ver. Bueno, agarro el micrófono y empiezo. Entonces, el único objetivo es saciar la bronca contra ese funcionario. No gana el periodista, no gana el funcionario judicial, no gana, sobre todo, la audiencia, no gana la comunidad que tiene que recibir información de calidad sobre temas de interés público, estamos hablando, ¿no? El otro riesgo, que también lo vemos muy a menudo, es que ante la falta de información el periodista
tiene que llenar espacio. Le pide el editor, le pide su jefe, le pide el conductor del programa de radio. ¿Qué sabemos del caso tal? Sarasa. Inventa, se toma de informaciones sin chequear, se toma de informaciones de fuentes extraoficiales, termina contaminando tal vez el mismo avance de la investigación porque se generan... ¿Ya me quedan 5 minutos? Pensé que iba a ser más corto. Perdón. Quedan 10. Ah, bien. Bueno, no importa, igual la pongo, no hay problema. Bueno, con todo esto no quiero decir que las oficinas de comunicación del Poder Judicial no tienen sentido para nada. Tienen un sentido muy importante, son relevantes desde el punto de vista de la generación de información, que no está en la agenda de los medios, en la difusión de estadísticas, en la capacitación, lo que estamos haciendo acá, a los periodistas sobre los cambios que van surgiendo en el Poder Judicial y un sinfín de temas más importantes. Lo que pasa es que, claro, esos responsables de la oficina de comunicación y la propia dinámica de la oficina de comunicación nunca va a poder hacer algo que tienen que hacer los periodistas, que es repreguntar a la fuente. Si yo voy y le digo a Luciano, conseguime, y Luciano va a venir, me va a conseguir porque es eficiente, me va a traer lo que yo le pido. Pero si a mí me surge una duda, y no le puedo decir a Luciano otra vez, che, Luciano, porque seguramente le van a decir, che, ya hablamos de esto. Bueno, entonces, un periodismo que no repregunta, que no plantea nuevos interrogantes, que no cuestiona, no es periodismo profesional, sino que es un mero órgano que replica lo que un funcionario quiere decir. Por eso, bueno, como verán, los desafíos por delante son muchos los que tenemos. El principal entre todos ellos es saber qué tipo de relación queremos construir entre funcionarios del Poder Judicial y los medios. Nos vamos a interesar por entender la realidad del otro. Nos interesa a los periodistas saber cuáles son los límites entre la información de interés público y el sensacionalismo. Les interesa a los funcionarios judiciales entender el trabajo de un periodista, la demanda de información cuando un caso es resonante y la responsabilidad que implica hacer el nexo entre un expediente judicial y la comunidad. Bueno, si seguimos atados a la desconfianza de un lado y del otro, me parece que poco vamos a favorecer el cambio de aire que necesitamos. Y retomo algo que se dijo también anteriormente, que me parece muy importante, que construir una relación sólida no significa hacernos amigos. Yo no quiero hacerme amigo. Si me voy a ser amigo de un funcionario judicial, va a ser por otras cosas, por destacar sus valores y por cuestiones fuera de la vida profesional. Significa reconocer a quienes intentan ejercer, para los funcionarios del Poder Judicial, significa reconocer a quienes intentan ejercer el periodismo de manera profesional, con estándares éticos y con responsabilidad. Y para los periodistas, significa reconocer que hay límites en el ejercicio de la profesión. No hay que abandonar nunca esta misión que tenemos de mostrar lo que el poder quiere ocultar, pero siempre teniendo en claro que el desempeño de la profesión no está por encima de ninguna ley. Y así como un trabajo bien hecho puede dar un aporte significativo, una contribución enorme para la democracia, un trabajo mal hecho puede causar daños irreparables. Si ese andamiaje funciona bien, si ese vínculo empieza a mejorar y a funcionar mejor, yo creo que el ejemplo que vamos a estar generando, quienes pretendemos vincularnos de otra manera o mejorar cada vez más en esa relación, en una relación madura entre justicia y prensa, ese ejemplo no va a tardar en hacer mella en quienes hoy eligen transitar otros carriles en la relación con la justicia. Ahora sí, 5 minutos ya estoy cerrando. Por eso digo, la invitación mía es a animarse, ni jueces que solo hablan por sus sentencias, ni periodistas impolutos que no se contaminan hablando con el poder. Las responsabilidades me parece que están de uno y del otro lado, son demasiado importantes como para esquivar la posibilidad de construir un vínculo más profundo y más distendido, Muchas veces tenemos la cuestión de rigidez, de esto es lo que decían de su señoría. Me parece que se puede establecer un vínculo de una manera distinta en la que todos sepamos que tenemos mucho que aprender del otro y todos podemos ser buenas fuentes para sumar conocimiento y enriquecer el camino que transitamos todos juntos. Y de aquella primera anécdota de lo mal que me fue en mis primeros días con el Poder Judicial, bueno, tengo que decir que en los últimos días, la semana pasada, me pasó que un juez que se retiró de aquí de la provincia me llamó por teléfono para agradecerme los 20 años
yo hace 20 años ya que trabajo en el periodismo, los 20 años de respeto en el vínculo que vemos. Yo no soy amigo, no como con él, no tomo café, nada. Y la verdad que el llamado me sorprendió. Bueno, me quedó la buena sensación de que se puede trabajar de una manera profesional, se puede trabajar de una manera responsable y se generan esos buenos resultados en el trabajo periodístico. E imagino que si el juez decidió marcar mi número y llamarme para agradecerme ese respeto durante 20 años, ellos, del lado de él también, es que algo habrá que dar, ¿eh? Muchas gracias.